Nunca pensé que terminaría contando esto en internet. Si estás leyendo esto, probablemente ya estoy muerto o muy cerca de estarlo. Me reclutaron para ese proyecto en agosto de 2018. En ese momento llevaba 2 décadas en el ejército, 15 de ellas en operaciones especiales. Estaba agotado. No físicamente, eso lo manejaba bien, era otra cosa. Había perdido demasiada gente. Amigos, compañeros, y poco antes de eso, el último miembro de mi familia. Estaba listo para irme. No lo ocultaba. Supongo que todos lo sabían. El 12 de agosto recibí un mensaje que no encajaba con nada. Venía de alguien que no debería estar contactándome directamente, un contraalmirante retirado, ex jefe de operaciones especiales navales. Me pidió que estuviera disponible para una videollamada privada a las 13. Sin contexto. Sin detalles. Eso ya era raro. Que viniera de él lo hacía peor. La llamada fue corta. Directa. Ha pasado tiempo, me dijo. Siento lo de tu pérdida. Le respondí como se responde en estos casos. Automático. Luego fue al grano. Sabía que estaba considerando retirarme. Dijo que no podía culparme. Que alguien con mi experiencia tendría ofertas mejores en el sector privado. Pero que él tenía algo distinto. No supe qué decir. No así funcionan estas cosas. Me explicó que alguien de inteligencia, nivel alto, lo había contactado esa misma mañana buscando un perfil específico para un equipo. Un programa clasificado. Sin límites de presupuesto. Ejecutado con contratistas privados para mantener distancia oficial. Dijo que yo era la opción obvia. Sin familia. Con un pie fuera. Si aceptaba, me transferiría a otra llamada con los responsables. Recuerdo quedarme en silencio unos segundos. La verdad, estaba cansado de todo, pero la idea de no tener propósito me pesaba más de lo que quería admitir. Así que dije que sí. Él asintió. Entonces esto nunca ocurrió, dijo antes de cortar. La pantalla se quedó negra. A los pocos minutos mi sistema empezó a comportarse raro. Descargas automáticas, software que no reconocía, protocolos de encriptación que nunca había visto. Todo se instaló sin pedirme permiso. Luego apareció otra llamada. 2 personas. Sin video. Voces alteradas digitalmente. No duró más de 2 minutos. Me explicaron lo básico, sería contratado a través de una empresa privada. No habría registros que conectaran el proyecto con ninguna entidad gubernamental. Negación plausible en caso de desastre. El pago era obsceno. Mi retiro sería inmediato. No respondieron ninguna pregunta operativa. Recibirás el briefing en sitio. La llamada terminó. El software que habían instalado se borró solo, junto con cualquier rastro de los últimos 15 minutos. Así empezó todo. Trabajé para ellos durante 4 años. 4 años guardando silencio. Todos sabemos que hay cosas sucias que se hacen en nombre de un país. Pero hay una diferencia entre sospecharlo y ser parte de ello. Yo fui parte. Y mientras callé, fui igual de culpable. Por eso estoy escribiendo esto. He perdido todo desde que decidí hablar, pero ya no importa. Voy a seguir publicando hasta que me encuentren. Hay una frase que no dejo de repetir en mi cabeza. La escuché hace años, atribuida a un rey de Jerusalén. Cuando estés frente a Dios, no podrás decir que otros te ordenaron actuar. Ni que no era conveniente hacer lo correcto. Y tiene razón. Así que aquí estoy. Si esperas explicaciones científicas detalladas, no soy ese tipo. No tengo doctorado ni acceso completo a la información. Todo funcionaba bajo compartimentación estricta. Solo sabías lo necesario para tu función. Piensa en esto así, puedes conducir un camión sin saber qué hay en la carga. Yo era ese conductor. Lo poco que supe del origen del proyecto lo fui armando con el tiempo. Todo empezó con anomalías en escaneos sísmicos. Alguien notó interferencias extrañas que coincidían con datos satelitales. Fueron a investigar. Lo que encontraron escaló rápido. Demasiado rápido. Sellaron la zona, compraron los terrenos mediante terceros y montaron una empresa minera como fachada. Para cuando yo llegué, ya todo estaba en marcha. Salí de San Diego el 15 de agosto. 3 horas después estaba en otro estado. Me recogió un exoperador,
Tipo callado. Lo llamaré Marcos. Condujimos 8 horas. Ciudad. Suburbios. Luego nada. Solo llanura, y finalmente montaña. Llegamos cerca de las 2 de la mañana. Oscuridad total, solo bosque y carretera estrecha. Una reja perimetral enorme nos detuvo. Marcos introdujo un código y se abrió. El complejo estaba incrustado en la montaña. Guardias armados. Sin insignias. Nos llevaron directamente al interior. Habitaciones asignadas sin explicación. Luego bajamos por escaleras estrechas hacia un sótano frío. Allí estaban las puertas. 2 hojas de acero empotradas en la roca, lo suficientemente grandes como para que pasara un vehículo. Cuando se abrieron, entramos en la montaña. Era una red de cuevas naturales, pero modificadas. Excavadas, ampliadas. Luces LED recorriendo el techo. Cámaras en cada esquina. Caminamos varios minutos hasta otra puerta. Esta era distinta. Hermética. Más gruesa. Más pesada. Al otro lado estaba el centro de control. Nada espectacular. Equipos, computadoras, generadores. Pero había otra puerta igual al fondo. Allí conocí al equipo. El líder, al que llamaré Adrián. Inteligencia, seguro. Una analista, Julia. Y otro operador, Luis, que se uniría a seguridad conmigo y Marcos. Luego llegaron los demás. 3 científicos. Un físico mayor. Un geólogo joven. Y una bióloga con acento sureño. Yo quedé a cargo de seguridad. Y ahí fue donde empezaron las dudas. Éramos 6. 3 civiles. No tenía sentido. Si esto era una operación de riesgo, y claramente lo era, no lleva civiles en la primera incursión. Intenté oponerme. Me ignoraron. Había prisa. Eso era evidente. No supe por qué, hasta años después. A la mañana siguiente nos mostraron la razón de todo. Lo llamaban la anomalía. Desde lejos parecía solo un agujero. Un túnel vertical en el suelo. Pero al acercarme, entendí que no era natural. No estaba tallado en la roca. Era otra cosa. Un cilindro perfecto incrustado dentro de la montaña, como si alguien lo hubiera colocado allí. Unos 4,5 metros de diámetro. Su superficie emitía una luz tenue, lechosa, que pulsaba suavemente. Pero el interior era oscuridad absoluta. No reflejaba nada. Ni siquiera la luz. El aire alrededor vibraba ligeramente, como calor distorsionando el ambiente. La pared del túnel no estaba quieta. Parecía moverse. Como si estuviera viva. Lo llamaban biofilm. Nunca lograron extraer una muestra. Intentaron de todo. Taladros. Cuchillas. Láseres. Nada funcionó. La energía simplemente se disipaba. Como si el material la absorbiera. Solo reaccionaba, brillando más. Intentaron enviar drones. Murieron a los pocos metros. Luego bajaron una plataforma reforzada con cables. Llegó a varios kilómetros. Las lecturas no tenían sentido. Temperatura constante. Humedad constante. Presión constante. Durante kilómetros. Como si el entorno no cambiara en absoluto. El aire estaba completamente limpio. Sin bacterias. Sin partículas. Esterilizado. Pero abierto. El último intento llegó a más de 14 kilómetros. Y encontró algo. Ahí es cuando nos llamaron. El descenso estaba programado para el 17 de agosto. Construyeron un ascensor directamente sobre el túnel. Capacidad enorme. Equipamiento de primera. Armas, sensores, respiradores, comunicación en tiempo real. Todo preparado. Entramos a las 7:55. Sellé la compuerta. Y empezamos a bajar. La luz del túnel desapareció rápidamente sobre nosotros. Y entonces, solo quedó la oscuridad. El descenso era más rápido de lo que esperaba. 24 kilómetros por hora, según el panel. Unos 45 minutos hasta el fondo, con paradas programadas. Al principio aún podíamos ver la luz del túnel sobre nosotros, ese brillo lechoso que se hacía cada vez más pequeño, hasta que desapareció por completo. Después de eso, solo teníamos nuestras propias luces. Nadie hablaba mucho.
Los científicos estaban tensos, susurrando entre ellos. Marcos y Luis se mantenían en silencio, concentrados como siempre. Yo miraba los indicadores una y otra vez. A los 3 kilómetros, perdimos comunicación con la superficie. Tal como nos habían advertido. Las radios internas seguían funcionando, aunque con interferencia ligera. Nada fuera de lo esperado, todavía. Sentí el primer dolor de cabeza alrededor de los 5 kilómetros. Una presión constante detrás de los ojos. Calor en la piel, como fiebre leve. Radiación electromagnética, nos habían dicho. Nada grave. Seguimos bajando. Cada 3 kilómetros hacíamos una parada breve. El físico revisaba lecturas. La bióloga intentaba, sin éxito, tomar muestras del material. El geólogo hablaba emocionado sobre formaciones minerales que yo no entendía. A los 9 kilómetros ya nadie hablaba. Solo el sonido del cable y nuestra respiración. Cuando cruzamos los 12 kilómetros, el físico nos hizo una señal. A esta profundidad deberíamos estar cerca de los 180 grados, dijo, mostrando su dispositivo. Luego sonrió. Pero sigue marcando 32. Nadie respondió. Seguimos descendiendo. A los 43 minutos ordené que todos se pusieran los respiradores. No sabíamos qué había abajo. Los últimos minutos fueron los peores. Silencio total. Ni una palabra. Ni un sonido que no fuera nuestro. Y entonces llegamos. El túnel simplemente terminó. Las paredes desaparecieron. El ascensor se detuvo en medio de un espacio abierto. Un vacío enorme. Iluminé hacia abajo. Había suelo. Roca, cubierta del mismo material. Salí primero. Los demás me siguieron. Nunca he sentido una oscuridad así. No era solo falta de luz. Era densa. Pesada. Como si te observara. Instalamos el equipo en silencio. Reflectores, generadores, sensores. Probé comunicaciones. Funcionaban, más o menos. Probé visión nocturna. Inútil. Infrarrojo. Peor. Era como si ese lugar absorbiera cualquier intento de ver más allá. Cuando terminamos, uno de los operadores encontró los restos de los drones anteriores. Los guardamos. Intentamos lanzar uno nuevo. Duró segundos. Cayó muerto. El físico comenzó a trabajar en otra solución. Media hora después nos llamó. Había creado un modelo tridimensional usando los datos. La caverna era gigantesca. Kilómetros de largo. Kilómetros de ancho. Y entonces vimos el centro. Algo, colgando sobre nosotros. Un cilindro. Enorme. Suspendido en el aire. Sin soporte. Sin contacto con nada. Flotando. Encendimos más luces, apuntamos cámaras. Solo se veía una superficie metálica lisa. Sin marcas. Sin detalles. Como la piel de algo dormido. Decidí seguir con el plan. Instalamos iluminación adicional. Cubrimos parte del terreno. Todo parecía estable. Hasta que regresábamos a la base. La bióloga tropezó. Nada raro, al principio. Dijo que había golpeado algo. Pero el suelo era completamente liso. Revisé su grabación. No había nada. Ni una irregularidad. Ni una piedra. Nada. Entonces mostró su pierna. Un corte profundo. Como si algo afilado la hubiera abierto. No tenía sentido. Le dije que lo marcara y seguimos. Debería haber detenido todo ahí. Debería haberlo hecho. Pero no lo hice. Reagrupamos. Revisamos equipo. Y salimos de nuevo. Dividí al equipo en 3. Yo con el geólogo, bordeando el perímetro. Marcos con el físico, hacia el centro. Luis y la bióloga se quedaban en base. Plan simple. Rutina. Error. A medida que avanzábamos, la oscuridad se hacía peor. Más opresiva. Sentía algo en el pecho. Ansiedad. Miedo. Real. No había sentido algo así en años. Nos detuvimos a beber agua. Pedí reportes. Todo normal. Hasta que el geólogo me tocó el brazo. ¿Ves eso? Miré. A lo lejos, una luz. Roja. Débil. Pero ahí estaba. Nos acercamos. Venía de la pared. El material brillaba.
rojo oscuro. Y se movía. Fluía. Como lava. El geólogo estaba fascinado. Tocó la superficie antes de que pudiera detenerlo. Está fría, dijo, riendo. No tenía sentido. Pero lo que pasó después fue peor. La luz se expandió. Rápido. Nos rodeó. Y entonces vimos todo. La caverna entera iluminada por ese resplandor rojo. Y arriba. El cilindro. Gigantesco. Imposible. Silencioso. Ahí fue cuando la radio crepitó. Hemos encontrado algo, dijo el físico. Una abertura en el cilindro. Intenté responder. Interferencia. Luego volvió. Marcos, ha desaparecido. Se me heló la sangre. Abrí el rastreador. Su señal no estaba. Como si nunca hubiera existido. Su arma está aquí, dijo el físico. Revisé su grabación. Un segundo estaba ahí. Al siguiente, nada. Desaparecido. Sin ruido. Sin lucha. Sin explicación. Ordené al físico que no se moviera. Empecé a correr hacia él. El geólogo detrás de mí. Entonces, la señal volvió. A unos metros de donde había desaparecido. Pero sin audio. Sin video. Apunta las luces, le dije al físico. Lo hizo. Y entonces lo vimos. Su casco. Solo eso. En el suelo. Corrí más rápido. Ya no estaba pensando con claridad. Solo quería llegar. No te muevas, le repetía al físico por la radio. Quédate exactamente donde estás. El geólogo apenas podía seguirme. Lo escuchaba jadeando detrás, tropezando, pero no me detuve. Entonces el físico volvió a hablar. Su voz no sonaba bien. Creo que la transmisión se cortó. Su señal desapareció. Y con ella, la de Marcos otra vez. Me detuve en seco. El arma arriba. Escaneando la oscuridad. Nada. Absolutamente nada. ¿Alguien me copia? Silencio. Solo respiración. La mía y la del geólogo. Estábamos cerca. Lo sabía por el rastreador, pero no podía ver nada. Ni una silueta. Ni un movimiento. Solo negro. Tenía que decidir. Buscar o retirarme. 2 hombres ya habían desaparecido sin dejar rastro. Seguir adelante podía significar perder a todos. Retroceder significaba dejarlos. Pensé en todas las posibilidades. ¿Se había quebrado Marcos? No. ¿Accidente doble? Improbable. Entonces solo quedaba una opción. Equipo 3, dije. Posible amenaza hostil. La respuesta de Luis llegó de inmediato. Hemos estado escuchando todo, señor. Pero su tono había cambiado. Tenemos problemas aquí también. Miré el mapa. Varias luces, apagándose. En línea recta. Desde el perímetro hacia la base. Como si algo avanzara. No fuimos nosotros, dijo. Lo sabía. Lo estaba viendo. Otra luz se apagó. Luego otra. Sentí como el control se me escapaba de las manos. Nos retiramos, ordené. No voy a arriesgar más gente. Empezamos a volver. Rápido. Sin hablar. Mirando constantemente atrás. Las luces seguían cayendo. Una tras otra. Como si algo las estuviera tocando. Escucho disparos, dijo el geólogo de repente. Yo también. 2 ráfagas. Un rifle. Luis. Luego silencio. Miré el rastreador. Sus señales desaparecieron. Ambos. Como si nunca hubieran estado allí. Me arrodillé, apuntando hacia la oscuridad. Esperando ver algo. Cualquier cosa. Nada. Solo ese silencio, pesado. Respira, le dije al geólogo. Pon tu mano en mi hombro. No te sueltes. Asintió. Estaba al borde del colapso. La verdad, yo también. Apaga tu luz, le dije. Sin radio. Nos movemos en silencio. No quería que nos vieran. Si es que ver aplicaba. Tomé una ruta amplia. Evitando las zonas donde las luces habían fallado. Pero el patrón cambió. Ya no era una línea. Era un barrido. Como si algo nos estuviera buscando. Sentí el miedo de verdad en ese momento. No el miedo entrenado.
No el controlado. Miedo puro. Primario. No voy a morir aquí, me repetía. Seguimos avanzando. Rápido. Cada paso era una lucha. El geólogo se apoyaba en mí. Tropezaba. Caía. Lo levantaba. Otra luz se apagó, cerca. Muy cerca. Desvié la ruta. Apuntando hacia la oscuridad. Nada. Pero podía sentirlo. Algo estaba ahí. A menos de un minuto del ascensor, vimos la estructura. La puerta. La única salida. Casi todas las luces alrededor estaban apagadas. Solo quedaban dos. Luego una. Directo, le dije. Corre. Quedaban segundos. La última luz parpadeó. Se apagó. Y en ese instante, su mano dejó mi hombro. Me giré. Y lo vi morir. No puedo describirlo bien. Fue demasiado rápido. Algo salió de la oscuridad. No lo vi claramente. Solo, como lo sostenía. Como si estuviera atrapado en algo transparente. Algo rígido. Lo aplastó. Literalmente. Su cuerpo se rompió en pedazos antes de que pudiera gritar. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Ni de disparar. Nada. Me caí hacia atrás. Cubierto de sangre. Mi arma, colgando. Inútil. No sabía a qué apuntar. Me arrastré. Luego me levanté. Corrí. Entré al ascensor. Cerré. Activé el ascenso. Los dejé. A todos. Subiendo a máxima velocidad. No recuerdo cuánto tiempo pasó. Me derrumbé en el suelo. Me quité el casco. Intenté pensar. Pero mi mente solo repetía lo mismo. Errores. Decisiones. Cada cosa que hice mal. A los pocos kilómetros, la radio volvió. Intermitente. Luego clara. ¿Situación? Preguntaron. Soy el único, respondí. Estoy solo. Escuché voces. Estática. Luego una voz clara. El peso no coincide, dijo. Marca 408 kilos. Si está solo, ¿qué está subiendo? Me quedé helado. Miré alrededor. Nada. El compartimento de carga estaba vacío. Lo había revisado. La cabina, también. Nada visible. Pero el peso. Abrí el panel. Liberé el compartimento inferior. Sentí cómo se desprendía. Escuché el impacto al caer. Volví a revisar. Seguía igual. Detuve el ascensor. Silencio total. Respiré. Escuché. Entonces, un sonido detrás de mí. Un movimiento mínimo. En la esquina. Me giré. Y disparé. Todo se volvió ruido. Disparos. Eco. Caos. Y luego. Impacto. Algo me golpeó. Salí despedido. Golpeé la pared del túnel. El ascensor siguió subiendo. Debería haber muerto. Pero no. Mi pierna se enganchó en la estructura. Quedé colgando. Mi arma se había ido. No sentía el brazo. Luego llegó el dolor. Intenso. Cegador. Sangre. Mucha sangre. Mientras intentaba subir, lo sentí. Movimiento arriba. Algo trepando. Saliendo. De la cabina. Hacia la superficie. ¿Qué está pasando? Escuché por la radio. No respondí. No podía. Luego. Disparos arriba. Muchos. Gritos. No recuerdo cómo subí. Solo recuerdo despertar arriba. Todo estaba destruido. Cadáveres. Equipo destrozado. La puerta de acero, arrancada. Como si fuera papel. Yo era el único vivo. Y lo que fuera que había traído conmigo, ya no estaba. Me estoy quedando sin tiempo. Tengo que moverme. Si logro salir de esta, volveré a escribir. Si no, ya sabes por qué. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.